Muy buenos días, queridos hermanos de la comunidad Congregación Internacional, mi Redentor es Yeshua. El día de hoy vamos a ver el tema que se llama la voluntad del Padre de Yeshua. Como documento base que ustedes tienen, que pueden leer y profundizar más sobre el tema, se encuentra un PDF, la voluntad del Padre de Yeshua, el Mashiach de Israel. También pueden reforzar más el estudio en YouTube, en Defensa de la Verdad, para que ustedes encuentren todo el tema para mayor información y tienen mucho mayor detalle. El día de hoy me voy a enfocar en su aplicación para revisarlas el día de hoy. Entonces, que el Padre, el Elohim de Israel, Yeshua, nos dé sabiduría para entender el mensaje, que nos transforme a cada uno de nosotros y que nos haga ser diferentes luego de haber escuchado este mensaje. Muy bien, entonces vamos a comenzar con el texto. Vamos a utilizar el texto Mateo 12, del 46 al 50. He seleccionado esta parte del texto de la Nueva Traducción Viviente del 2010. Mientras Yeshua hablaba a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera y pedían hablar con él. Alguien le dijo a Yeshua: tu madre y tus hermanos están parados afuera y desean hablar contigo. Yeshua preguntó: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Luego señaló a sus discípulos y dijo: miren estos, son mi madre y mis hermanos, pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano y mi hermana y mi madre. Este texto nos está indicando sobre esa relación que nosotros debemos estar buscando siempre con Yeshua. Ese deseo de que cada uno de nosotros podamos ser sus hermanos. Y el texto tiene muchos mensajes, tiene mucha información, pero yo quiero sentarme o basar toda esta revisión de estos textos y en el mensaje sobre el cual quiero abordar es casualmente esto: que cada uno de nosotros, al creer en Yeshua, el Elohim viviente, cada uno de nosotros sabemos hacia dónde vamos, hacia dónde apuntamos, qué es lo que cada uno de nosotros estamos haciendo. Si nosotros ya tenemos claros los conceptos de quién es Yeshua, nosotros deberíamos tener claro también esto, de que cada uno de nosotros pasamos a ser hermanos y hermanas de Él. Es algo que Él mismo lo mostró en el Brit Hadashah. Y recordar siempre, ¿no? Nosotros vemos que en el Brit Hadashah es el cumplimiento de todo lo que ha pasado en el Tanakh. Entonces, todos nosotros debemos siempre tener esos respaldos, ¿no? Cada vez que estudiemos el Brit, saber que también eso se encuentre en el Tanakh. Muy bien, se continúa con el siguiente versículo para aclarar más y hacer un pequeño resumen entre los dos. Vamos a Juan 3:18. He utilizado la nueva versión internacional con una traducción del 2017, que se acerca mucho a la corona de Jerusalén. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito del Padre, de Yeshua. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia al Elohim viviente. Este es un texto muy fuerte, muy interesante, porque comienza el texto el que cree. ¿El que cree qué es? El que cree definitivamente es emuná. Y en él, ¿a quién se está refiriendo el texto? A Yeshua, el Elohim viviente. Dice que cuando ocurren o se conjugan estos dos conocimientos, la emuná
y el conocimiento de Yeshua, saber quién es Él, nosotros no somos condenados. ¿Ok? Entonces, al tener este tipo de conocimiento, nos permite a cada uno de nosotros también darnos cuenta del Hijo unigénito del Padre de Yeshua. Eso es un concepto que ustedes también lo pueden estudiar en los estudios de Daniel, y hay mucha información dentro de los PDFs y también en YouTube. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, o qué es lo que quiero enfocarme? Quiero enfocarme en la práctica de la verdad acerca de la luz. Ese es el enfoque. Quiero que al terminar este texto, cada uno de nosotros, teniendo como base fundamental que nuestra emuná está basada en el conocimiento y entendimiento de Yeshua, el Elohim de Israel, nuestra práctica de la verdad se acerca a la luz. Y esa práctica de la verdad la vamos a revisar con una de las condiciones que está en el Tanakh y en el Brit Hadashah, que nos orienta cómo cada uno de nosotros debemos ser con los principios que están en la Torá. Es decir, recordar siempre que la Torá es coger una flecha, sacarla de su aljiba, ponerla en el arco y disparar. ¿Cuál es la condición de que la Torá viva en nosotros? Es que siempre usted va a poder dar en el blanco. Y ese dar en el blanco significa la práctica de la verdad. La práctica de la verdad nos acerca a la luz. Y esa práctica de la verdad está basada en los hechos. Y esos hechos son los que nos hacen hacer cada uno diferentes. Y estos hechos son los que a cada uno de nosotros nos hace transitar a lo largo de este caminar con toda la sabiduría recibida del Tanakh y del Brit Hadashah, que a veces nos alejemos de él y no podamos cumplir lo que dice el Tanakh, hacia lo que nosotros debemos obedecer. Recordar siempre que Yeshua siempre fue muy claro: yo no he venido a abolir la Torá, yo no he venido a eliminar nada, yo he venido a cumplir. Él ha venido a mostrarnos que todo lo que está en el Tanakh se puede cumplir. No hay nada que no se pueda cumplir. El verdadero evangelio, que es la Torá, es la que nos enseña a cada uno de nosotros a ser esas nuevas personas que practiquen la verdad y que nos acerquemos a la luz. ¿Y esa luz cuál es? Esa es la luz hacia la cual nosotros debemos buscarla. Debemos estar continuamente buscándola. Y la única forma de hacerlo es practicar la verdad. No podemos acercarnos a la luz mientras nosotros no podamos practicar la verdad. Y muchos tendremos tropiezos. Muchos de nosotros vamos a tropezar en estas condiciones. Una por desconocimiento, otra por no entender lo que dice el Tanakh o dice el Brit Hadashah, y otra porque tampoco nosotros no queremos obedecer. Entonces, una de las cosas graves al negar el Tanakh y decir que solo existe el Brit Hadashah, automáticamente nosotros entramos en un grave problema. El otro problema que nosotros tenemos es que solo creer en el Brit y no creer en el Tanakh, otra vez caemos en otro grave problema. Por lo tanto, siempre tengamos en cuenta lo que siempre se está enseñando en los estudios. La unión de del todo forma la verdad. Es decir, cada uno de nosotros debemos tener presente que el Tanakh más el Brit Hadashah nos produce o genera la revelación de quién es Yeshua, el Elohim viviente. Eso es lo que nosotros debemos tener siempre presente y siempre en nuestros corazones. Para muchos de ustedes de pronto ahora es fácil, para otros en cambio es un poco difícil entender, pero lo importante es que usted inició el proceso de transformarse, el proceso de sabiduría. Y hacia allá me quiero enfocar en estos temas, tocar varios temas
que ya han sido explicados, pero vistos desde un punto más práctico y más aplicado hacia nuestra vida. Entonces, con estos dos textos que hemos visto, tanto de Mateo 12, del 46 al 50, y Juan 3, 18, nosotros nos damos cuenta de lo que el Elohim viviente, Yeshua, quiere de nosotros. Yeshua quiere de nosotros que hagamos la voluntad del Padre de Yeshua. Eso es lo que en realidad estamos siempre buscando. Y eso debe ser siempre nuestra meta, nuestro objetivo para nuestra vida. Y esto vamos a ver una pequeña historia. Siempre me ha gustado tratar historias. Y la historia que les voy a contar dice así. Dice, había un pájaro que vivía en el desierto, sin plumas, sin nada para comer, sin nada para beber y sin refugio para vivir. Todo su día estaba maldiciendo día y noche. Un día un ángel cruza el desierto y el pájaro ve al ángel y le dice, ¿a dónde vas? Y él le contesta, me voy a encontrar con el Elohim. Entonces el pájaro le dice al ángel que le preguntara al Elohim cuándo se terminaría su sufrimiento. Y el ángel le contestó, por supuesto lo haré. El ángel se despidió del pájaro y se fue. El ángel, al encontrarse con el Elohim, le compartió el mensaje del pájaro, que le contó su patética condición y le preguntó cuándo va a terminar su sufrimiento. Y él le contestó, durante lo que le queda de vida no se va a acabar su sufrimiento. El ángel sabía que si le contaba esto al pájaro, se iba a desanimar todavía más. Entonces le preguntó al Elohim si le podía sugerir alguna solución. Entonces, dile que haga tefilá de esta manera. Gracias al Elohim viviente por todo. Una semana después, el ángel pasa por el mismo camino y ve que el pájaro está feliz. Las plumas habían crecido en su cuerpo. Una pequeña planta había crecido en esa zona desértica y un pequeño estanque de agua estaba allí. Y el pájaro estaba cantando y bailando alegremente. El ángel estaba asombrado de cómo sucedió esto, porque recordó de cómo el Elohim dijo que por lo que le quedaba de vida no habría felicidad para el pájaro. Con esa inquietud fue a visitar al Elohim nuevamente, y éste le pregunta a Elohim, y él respondió, sí, pero no había felicidad para el pájaro, pero todo cambió debido a que el pájaro estaba haciendo tevilá todos los días y aprendió a decir gracias por todo ante cualquier situación. Cuando el pájaro caía sobre la arena caliente, decía gracias Elohim por todo. Cuando no podía volar, le daba gracias al Elohim por todo, y así cualquiera que sea la situación, el pájaro aprendió a dar gracias por todo. Por lo tanto, el pájaro cambió su situación, la situación en la que se encontraba. Entonces, esta fue la respuesta que le dio el Elohim al ángel, del cambio que tuvo este hombre. Y lo mismo ocurre con nosotros. Nosotros a veces estamos en un proceso de transformación, en un proceso de sacar todas las cosas que definitivamente nos alejan del Elohim viviente y no nos permite estar en una continua, un continuo deseo de permanecer en él. Y ese continuo deseo de no permanecer en él, que no podemos o no queremos hacerlo o no podemos hacerlo, es básicamente porque todos nuestros paradigmas han sido construidos de una forma totalmente diferente a la que estamos aprendiendo. Estamos en un proceso de desaprender para volver a aprender. Estamos en un proceso de crear sabiduría para que esa sabiduría siga un proceso, siga
una espiral ascendente para encontrarnos con la parte espiritual, y en este caso para encontrarnos con esa intimidad con el Elohim viviente, con Yeshua. Eso es lo que nosotros estamos en este momento, en ese proceso de crecimiento. Entonces, como vemos, el pájaro comenzó a darse cuenta, después de lo que el ángel le dijo, que si él comenzaba a agradecer, y comenzaba a agradecer por las cosas que le estaban sucediendo, y él agradecía no porque la situación como estaba era pésima, era buena, sino porque él encontraba en esa dificultad algo bueno, en que se manifestaba la gloria del Elohim viviente. Eso es lo interesante. Nosotros continuamente, en todo lo que hacemos, en todo lo que nos pasa, nosotros debemos buscar lo bueno, debemos buscar la gloria. Recuerden que nosotros tenemos muchas historias, tanto en el Tanakh como en el Brit. En el Tanakh nosotros tenemos a Job. Job, ustedes pueden ver, él perdió todo, pero él nunca perdió lo que no le podían quitar. Todas las personas veían dos conceptos que los vamos a analizar más adelante. Veían dos conceptos, que es el tener y el ser. Él había perdido todo lo que es el tener, pero nadie le podía quitar el ser. Lo difícil en la actualidad es que muchas personas se dejan llevar por el tener y olvidan el ser. En realidad, lo que busca el Elohim viviente es que nosotros luchemos y vivamos por el ser, mas no por el tener. Muchos vivimos en amargura, vivimos en desesperación, porque no podemos tener lo que otros tienen. Porque no, según nuestros conceptos, esa bendición no ha llegado para nosotros. Pero el pájaro aprendió con el mensaje que le dio el ángel, que si él comienza a cambiar la perspectiva de la situación, a cambiar el punto de vista de la situación en la que él se encontraba, automáticamente su situación difícil cambiaría. Pero miren cómo funciona lo que acabamos de ver en estos dos textos. Ustedes pueden ver que hay un principio de fe, un principio de emuná, de creer en el Elohim viviente. Y esta respuesta que le trae el ángel a este pájaro hace que su vida cambie, todo cambie. El pájaro no tenía plumas, no podía volar. Entonces, cuando quería volar, ¿qué era lo que ocurría? Caía al suelo. Y caía al suelo sobre arena caliente. Y el pájaro buscaba en ese momento qué es o dónde está la manifestación de la gloria del Elohim viviente, y él agradecía. De hacerlo tanto y tanto así, las cosas cambiaron. Cambió todo su entorno y cambió algo interno en él. Y eso es lo que nosotros vemos en la otra parte del siguiente texto que leímos, ¿no? Que el que practica la verdad se acerca a la luz. Y una de esas grandes verdades es agradecer al Elohim viviente, es decir, darle la gloria a Él por todo lo que sucede. No estamos diciendo que usted va a ser María Teresa la sufridora, sino le estamos diciendo que usted debe de buscar la voluntad del Padre, debe buscar la gloria de nuestro Padre, de Yeshua, el Elohim viviente, y eso es lo que nosotros debemos tener claro. Si nosotros no tenemos claro la manifestación de su gloria en nuestra vida se vuelve complicada. Siempre nosotros escuchamos o nos quejamos a veces de la situación en que uno vive, pero no nos damos cuenta el resto de cosas buenas que están ocurriendo por el poder del Elohim viviente, por el poder de Yeshua. Están ocurriendo muchas cosas a nuestro alrededor, pero por nuestro deseo insaciable del tener, nos olvidamos del ser. Y ese deseo del tener nos está transformando o nos está haciendo personas envidiosas, nos está haciendo personas
que van en contra de los principios del Tanat. Cada vez que nosotros no cumplimos los principios del Tanat, los principios que mostró, que los practicó Yeshua en el Brit Hadashah, nosotros nos estamos alejando de la luz. Ese es un principio de vida que nosotros debemos tener siempre presente. Entonces siempre tener emuná en Yeshua implica que todo lo que es nuestro ser, nuestro conocimiento sobre quién es Él y el que practica como Él nos enseñó, porque Él nos dice que su yugo es liviano, es decir, todo lo que Él nos ha mostrado, todo lo que Él ha puesto a nuestro servicio, el momento que usted ha decidido y ha tomado esa gran decisión de acercarse a Él y bautizarse en su nombre, en el nombre de Yeshua, el Elohim de Israel, usted ha entrado en el camino de esa lumbrera que lo va a estar guiando. Pero esa lumbrera se puede apagar si usted se aleja. Si usted se aleja de los principios que debe obedecer. Si usted ya conoce la verdad, usted ya ha recibido la verdad, usted ahora conoce cuál es el verdadero evangelio, que es la Torá. Si usted ya tiene claro todo este tipo de situaciones que se trata de enseñar o que se nos está enseñando a todos nosotros en todo lo que presenta Daniel a través de la congregación en defensa de la verdad, y no lo entendemos o no lo podemos digerir, en realidad lo que está ocurriendo es alejarnos o decir, ¿sabes qué? No quiero tu luz. No quiero tu luz. Eso es lo que siempre está ocurriendo. Recordar que la emuná no es algo interno, es algo personal que nadie sabe ni ve. O sea, eso no es, sino es algo que se revela. Recordar que eso es la emuná. La emuná es una revelación de lo que está dentro de usted, como ya vamos a ver otros versículos más adelante. La emuná no debe ser mera teoría, debe ser práctica. Eso es lo que nosotros debemos vivirla. Si nosotros lográbamos hacer esto, definitivamente no necesitaríamos psicólogos, ni psiquiatras, ni nada por el estilo, porque usted no estaría con desesperación, usted no tendría ese deseo o ese sentimiento de estar solo, sino que usted siempre va a sentir la gloria del Elohim viviente en su vida. Usted va a sentir esa luz que lo cobija y la gran luz del Padre de Yeshua, que es lo que todo ilumina, es la que está por encima. O sea, es algo que cuando usted llega a entender quién es Yeshua, usted va a poder diferenciar quién es cada uno de ellos, quién es el Padre de Yeshua y quién es Yeshua. Y al momento que usted descubre que Yeshua es el Elohim viviente, automáticamente usted recibe un conocimiento que lo va a transformar siempre y cuando usted esté dispuesto de digerirlo. Y una vez que lo digiere, entra un proceso de una espiral ascendente de conocimiento con una conexión vertical con la parte espiritual, con su Rúa, con el Rúa del Elohim viviente, con el Rúa de Yeshua. En el momento que eso ocurre, usted recibe una transformación increíble. Siempre a esto yo le he llamado los wow, es decir, cosas asombrosas que antes usted no la podía ver y ahora las logra ver. Antes, y usted se puede dar también cuenta cuando le explica a alguien, está tan claro, para nosotros ahora es claro, porque esas vendas han sido rotas, han sido cortadas, ha entrado la luz, ha entrado esa lámpara de Yeshua en nuestro interior y nos permite ahora ver. Y es increíble cuando usted le enseña a alguien, pero está súper claro lo que nosotros podemos ver, pero ellos no lo pueden ver. Y esa es nuestra gran lucha
de poder enseñarle a otro, a que puedan ver. Es un trabajo difícil, pero siempre recuerden, como yo lo expliqué en una anterior charla, siempre les digo, usted es el que siembra y el Elohim viviente es el que riega. Usted debe encargarse de llevar el mensaje, sembrar, y Él es el que se encarga de crecer, de que germine esa semilla que usted colocó. Por eso es que es importante, como siempre Daniel insiste, cada uno de nosotros para poder sembrar debe tener un conocimiento, debe tener un entendimiento de lo que usted está enseñando a otra persona. Por eso es que a aquel que se le da sabiduría se le exigirá mucho más. Será mucho más complicada su vida. Mucho más, y me refiero complicado no en el sentido del pájaro, sino en el sentido de la responsabilidad que usted tiene delante de él. Usted va a tener otra medida para ser juzgado, es decir, para que se establezca la justicia de Yeshua sobre usted. Muchos quieren ser maestros, pero muchos al querer ser maestros caen en esta parte delicada de no poder o de no investigar a profundidad lo que enseña, y cuando le enseña, lo enseña con duda. Y cuando le preguntan, en lugar de ayudar a crecer, lo que hace es siembra duda. Entonces recordar que siempre puede haber semillas que sean semillas buenas y semillas malas. Y ahí es donde viene el problema. Que cada uno de nosotros no seamos ese vínculo para que una persona no se pueda acercar a la luz. Y eso es lo que nosotros debemos tener muy claro en todo lo que nosotros hacemos. Veamos qué dice Hebreos 11, del 17 al 18. Y dice, por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que el Elohim viviente le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. ¿Por qué cojo este texto? Para que nosotros lo revisemos. Recuerden que al inicio, en Juan 3:18 dice, por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito del Padre. Esta palabra unigénito, definitivamente en este texto nosotros lo podemos aclarar y podemos entender. Recordar que Isaac tuvo otro hermano, y aquí habla que es hijo unigénito, es decir, que él es una persona especial, que él tiene una misión especial. Nosotros podemos ver que no se nombra a su hermano. Cuando se habla de hijo unigénito, es que hay un propósito que se debe hacer, que hay una misión por ejecutar, que existe una esencia especial. Y para Yeshua, ese hijo unigénito es esa esencia creadora, esa esencia única que nosotros debemos tener claro. Yeshua es el Elohim de Israel. Yeshua es el creador. Que Yeshua es el que estaba desde el inicio, como vamos a ver en los versículos siguientes. No es algo que fue creado. Hebreos 13:8. Yeshua es el mismo ayer, hoy y siempre. Es algo que nosotros debemos ver, y también recordemos que el Tanakh habla sobre lo que es el Elohim de Israel. Habla la misma, indica lo mismo, y eso es lo que nosotros debemos tener muy claro. En Juan 1:14, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre de Yeshua, lleno de gracia y de verdad. Increíble, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿qué es lo que vieron los discípulos? ¿Qué es lo que en realidad estaban indicando en este versículo de Juan 1:14? Definitivamente ellos estaban siendo testigos de la gloria manifestada delante de ellos.
Eso es algo maravilloso que nosotros debemos tener presente. Ellos dicen que hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre de Yeshua, y que Él es lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad nos hace llegar a la conclusión sobre la que cada uno de nosotros estamos creciendo. Yeshua es el Elohim viviente, el que es lleno de gracia, el que es lleno de verdad, el que es el Verbo desde el inicio. Y eso es lo que nosotros debemos observar en este versículo. Si nosotros vamos al versículo en Juan 1:1, dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con el Padre de Yeshua, y el Verbo era el Elohim viviente. Yo considero que este versículo que se conecta con Génesis, nosotros nos podemos dar cuenta o está la respuesta a todas las dudas, porque muchos han ingresado o son nuevos en la congregación y están aprendiendo este concepto. Pero a medida que ocurra esa fisura en las vendas, entrará la luz, y esa luz que es Yeshua, el Elohim viviente, le permitirá a usted poder ver la verdad, ver y entender el verdadero evangelio, aprender a manejarse a través del verdadero evangelio. Recuerde que al inicio lo único que se tenía era la Torá, todos los principios de vida del reino, es decir, todo lo que usted necesita para vivir en el reino. Es como usted está en un país y necesita conocer la constitución de la república. Y conociendo la constitución de la república, usted va a poder saber qué es bueno y qué es malo. Es decir, qué me conduce a la cárcel y qué me mantiene libre. ¿Qué me dice o esta constitución, qué me dice que puedo hacer y qué no puedo hacer? Eso es lo que nosotros observamos en la Torá. Y ustedes pueden ver que en este versículo, en Juan 1:1, otra vez seguimos observando eso maravilloso. El Verbo estaba con el Padre de Yeshua, y el Verbo era el Elohim viviente. Son cosas que nosotros debemos comenzar a entender. Por ejemplo, cuando usted está leyendo el texto y si usted ya tiene esa verdad que le está dando Yeshua a través de su Rúa, usted va a poder comenzar y saber en qué momento habla el Padre o en qué momento hace referencia al Padre de Yeshua y en qué momento el Elohim viviente, Yeshua, está hablando. Es algo que va a ocurrir a medida que usted va creciendo. Cada vez usted se va a dar cuenta que va a ser mucho más fácil. Al inicio uno siempre se tropezaba y siempre uno iba a necesitar los llamados de atención para que nosotros nos demos cuenta. Y por eso es que es necesario que usted haga ese sacrificio muy importante de estudiar, de investigar. Si usted no hace ese sacrificio, si no hay ese interés por el sacrificio que usted está haciendo, usted no va a poder recibir al Ruach de Yeshua sobre usted, para que usted pueda comprender, para que usted pueda entender. Y el ayudador no va a poder estar allí. Esa luz que Él nos... esa luz que Él es, esa luz que nos da, o esa lámpara que nos da esa verdad para poder leer claramente, no va a estar activa en usted. Vamos a estar siempre viviendo de lo que dicen, mas no está viviendo de lo que usted está comenzando a entender. Considero que ese es el paso más difícil de la transformación de cada uno de nosotros en olvidar los paradigmas creados por las religiones y vivir en libertad. Vivir en una libertad que te permite a ti entenderlo y conocerlo. Y que va a depender de ti cómo mantienes esa intimidad con el Padre, con Yeshua, el Elohim de Israel. Recordar siempre, Yeshua es nuestro Padre. Y el Padre de Yeshua es el Padre de Yeshua. No confundamos. Muy bien.
Génesis 1:2 nos lleva a esto, a este término importante. Dice, la tierra era un caos total. Hay un estudio que ya se ha hecho sobre esta palabra caos. Las tinieblas cubrían el abismo y el espíritu del Elohim viviente se movía sobre la superficie de las aguas. Este Rúa que se movía allí es el Rúa de Yeshua, el Elohim viviente. Como vimos hace un momento, que es la manifestación de la gloria que vieron los testigos, los discípulos. Esa manifestación que ellos tienen. Pero nosotros podemos ver aquí, ya en Génesis 1:2, que hablan sobre él. Por eso es que cuando nosotros vemos textos que dicen lo contrario y dicen otras cosas, nos confundimos. Y es importante, es demasiado importante. Hay un estudio en defensa de la verdad en PDF de, si no estoy equivocado, 12 o 13 lecciones, que le aseguro que al inicio va a ser difícil, pero si usted comienza a estudiarlo línea por línea y siguiendo todas las explicaciones, le aseguro que usted va a encontrar la verdad. Encontrar esa verdad del Elohim viviente, el Elohim creador, que es Yeshua. Definitivamente es algo sorprendente y que cambiará y que cambia nuestras vidas. Si vamos a 1 de Juan 1, del 1 al 2, leemos lo siguiente. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto os anunciamos respecto al Verbo que es vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella y os anunciamos a vosotros la vida eterna que estaba con el Padre de Yeshua y que se nos ha manifestado. Si ustedes pueden ver, es parafrasear la Torá, es parafrasear la Torá. Está parafraseando versículos de la Torá. Y esto está, ¿qué es lo que está ocurriendo? Está diciendo lo que decía Yeshua. Está indicándonos que el Elohim viviente, Yeshua, ha venido a cumplir, no ha venido a abolir. Es algo demasiado importante que nosotros debemos tener presente. Y aquí conecta dos textos, por eso he seleccionado esta nueva versión internacional del 2017, castellana, que tiene, se adapta mucho a lo que dice la corona de Jerusalén. Esta vida se manifestó, dice. Y esta vida se manifestó, ¿qué? El verbo. Y ustedes ya vieron un estudio que ya hizo Daniel sobre esta parte de qué fue lo que llegó a Miriam, ¿no? ¿Qué fue lo que llegó a Miriam? ¿Qué fue lo que ocurrió para que él naciera de Miriam? Es algo que los invito a que lean y profundicen en el tema. Muy bien, entonces, nuevamente, este 1 de Juan 1, del 1 al 2, nos confirma lo que hemos estado hablando hace un momento, de lo que hemos leído en el texto. Nuevamente, estamos hablando que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es algo que nosotros debemos tener presente en todo momento. Ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y ellos son definitivamente, los discípulos son los testigos que nos están mostrando que ellos lo vieron. Y estos ojos nos los están transmitiendo a nosotros, para que nosotros también lo podamos ver. Si vamos a Mateo 7, del 20 al 23, y dice así: así que por sus frutos los conoceréis. Dice, no todo el que me dice Yeshua, Yeshua, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Yeshua, Yeshua, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros.
Entonces les diré claramente, jamás os conocí, alejaos de mí, hacedores de maldad. Nuevamente encontramos dos frases que quiero recalcar aquí. Dice, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad de mi Padre? Ya lo vimos al inicio del texto con los dos primeros versículos. El que cree, es decir, el que tiene emuná, ¿en quién? En Yeshua, es decir, el que cree en el nombre de Yeshua, el Elohim viviente. Esa es la voluntad del Padre. Eso es lo que Él quiere, es decir, quiere que cada uno de nosotros vivamos la verdad, todo lo que es Él. Y todo lo que es Él es el verbo, es la palabra, es el verdadero evangelio, la Torá. Es el Tanat que nos muestra en su totalidad todos los mensajes de los profetas y todo lo que Él dijo que era bueno y todo lo que Él dijo que era malo. También todo lo que Él dijo que nosotros debemos hacer para que nuestra vida sea buena, como el pájaro, ¿no? El pájaro comenzó a darle gloria al Elohim viviente y comenzó su vida a cambiar. Sus plumas comenzaron a crecer. Comenzó él a cambiar totalmente en su ser. Eso es lo que ocurrió. Él estaba más preocupado en el tener plumas para poder volar, tener un lugar donde dormir, tener comida, pero no estaba haciendo lo más básico, trabajar en el ser, trabajar en eso no estaba. Entonces, la pregunta que debemos hacernos ahora en este versículo, ya teniendo clara la voluntad, ¿qué significa la voluntad del Padre de Yeshua? Es en esta palabra, hacedores de maldad. Yo siempre cuando comencé hace muchos años, era algo que siempre golpeaba mi corazón, hacedores de maldad. Nosotros, ¿cómo somos hacedores de maldad? Y ese hacedor de maldad siempre tiene un inicio, tiene una raíz de donde comienza todo. Y eso es lo que vamos a investigar ahorita en estos versículos. Este versículo que estoy leyendo es de Marcos 7, del 5 al 6. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Yeshua, ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos, sino que comen con manos impuras? Les contestó, tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de vosotros, hipócritas, según está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, miren esto, comen con manos impuras. Yo quiero que ustedes analicen lo que Yeshua acaba de decir. Yeshua acaba de dar un mensaje muy fuerte aquí a los fariseos. Y este mensaje que nosotros estamos observando nos hace caer en algo que de pronto no lo podemos observar. Dicen que comen con manos impuras. Si usted comienza a buscar en el Tanakh comer con manos impuras, usted va a encontrar unas referencias, pero definitivamente esta parte de comen con manos impuras no está específicamente allí, como están haciendo referencia los fariseos, sino que lo que está sucediendo en este momento es que ellos están manifestando la ley creada por los hombres. Ellos están manifestando su ley y Yeshua les está contestando en función de la ley que ellos han creado, es decir, la que el hombre ha creado. No está hablando de la Torá. Esa ley no está hablando sobre Torá. Entonces, al momento que Yeshua refuta lo que dicen los fariseos, dice, tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de vosotros, hipócritas, según está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, que ellos hablan de la Torá, pero no la practican. Ellos no la viven. Y eso nos está sucediendo en la actualidad. Muchos de nosotros nos aferramos a las leyes físicas, a las leyes
creadas por el hombre, pero no observamos lo que Él ha propuesto. Una de ellas, ustedes pueden observar las fiestas. Las fiestas en nuestra antigua vida nosotros no las celebrábamos, las ignorábamos. No se celebraba Shabbat, no se esperaba que llegue el Shabbat, el día en que nosotros podíamos descansar en Él, vivir en intimidad en Él. Eso no lo hacíamos. Nos alejábamos de todo esto. Entonces, eso nosotros debemos tener presente en esto. Esto definitivamente no está hablando de la ley, está hablando de la ley del hombre, y Yeshua les está diciendo casualmente, está hablándoles sobre esa diferenciación entre la ley del hombre y lo que Él ha dicho, su voluntad, lo que Él ha dicho para que nosotros podamos vivir en su reino. Eso es lo que está colocando en contraposición aquí. Como podemos ver, siguiendo con el versículo anterior, nosotros observamos que hacedores de maldad. Ahora aquí nos dice que lo honramos con los labios, es decir, hablamos su palabra, pero no la estudiamos, no la interiorizamos y también la mostramos, sino que simplemente solo la exteriorizamos y hacemos cosas materiales creadas por el hombre. O sea, una forma en que según yo y según mi interpretación, debo hacer las cosas. Mientras tanto que la Torá es muy clara, es demasiado específica, y que inclusive la Torá se complementa con los profetas y se complementa con el Brit Hadashah. Por eso la suma de su palabra es la verdad. Es algo que nosotros debemos tener presentes. Muy bien, entonces si vamos a Marcos 7, del 21 al 23, para ir profundizando cuando se habla hacedores de maldad. Y vamos a ver más cosas, donde aquí ocurren más detalles. Cada vez si ven que comienza a veces de una forma general. Nosotros podemos ver que el hacedor de maldad, partiendo desde el inicio de esta charla, todo aquel que no hace la voluntad de mi Padre, ¿qué es lo que ocurre? Es un hacedor de maldad. Eso es un principio básico. Desde allí nosotros podemos darnos cuenta que cuando nosotros no tenemos este conocimiento, hemos estado hemos estado alejados de la luz, no hemos estado cerca de ella. Y vuelvo y repito, estar alejados de la luz es algo que debe transformarnos y hacernos a nosotros diferente. ¿Okay? Es algo que a cada uno de nosotros nos transforma. Y veamos Marcos 7, 21, 23, donde va, en cambio, a meterse y profundizar en algo mucho más específico. Y dice así, Marcos 7, 21, 23. Porque de dentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Entonces, nosotros podemos ver que todo esto está dentro de nosotros. Ustedes recuerdan uno de los grandes principios del Mashiach. ¿Cuál es un gran principio del Mashiach? Que Él puede ver nuestro corazón, Él puede ver lo que está dentro de nosotros. Es un principio que nosotros debemos tenerlo presente. Él lo puede ver. Él puede ver las intenciones de nuestros corazones, porque Él hace justicia en eso. Entonces, voy a coger el tema de la envidia. Entonces, hemos pasado de un concepto supremo, máximo, de obedecer la voluntad del Padre, y que esa voluntad del Padre se identifica en que nosotros debemos conocer o tener esa emuná de que Yeshua es el Elohim viviente. Es algo que nosotros debemos tener, que nosotros debemos conocerlo, debemos entenderlo, debemos saber todo lo que engloba lo que es Él, como en
en el acrónimo, ¿no? Eso es algo que debe quedar bien interiorizado dentro de nosotros para que teniendo ese principio base sea nuestra piedra angular que sostenga nuestras columnas. Y vamos a decir que esa piedra angular sostiene el Tanakh y esa piedra angular sostiene el Brit Hadashah. Es algo demasiado importante. Si nosotros no logramos hacer eso, esa piedra angular, nosotros no la vamos a poder asimilar, y lo que vamos a hacer es que nuestras columnas, o la columna sin la piedra angular, la columna del Tanakh se cae, y sin la piedra angular, la columna del Brit Hadashah también se cae. Por lo tanto, es necesario que esa piedra angular sostenga las dos columnas, la columna del Tanakh y la columna del Brit Hadashah. Y ahora vamos a ver algo tan simple, la envidia. Y vamos a ver un tema muy, muy fuerte en este momento, sobre algo personal, algo dentro de nosotros, para que ustedes vean que estas manifestaciones que nosotros tenemos atentan más al tener que al ser. Y veamos en Génesis 6, del 5 al 6, dice: al ver el Elohim viviente que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Si ustedes pueden observar que la maldad en el ser humano en la tierra era muy grande. Y esa maldad, como vimos, la resume Marcos, indicando todo lo que hay dentro de nuestro corazón humano. Hace una lista de una serie de situaciones sobre las cuales nosotros debemos trabajar con mucho ahínco, con mucha fuerza. Y una de ellas es la envidia. Y esa envidia atenta contra la forma en que nosotros vamos a ir avanzando en el conocimiento. Y luego nosotros vemos en Génesis 8:21 cómo la manifestación de la gloria del Elohim viviente sale a la luz nuevamente. Esta gloria también la vemos cómo se manifiesta con Moshe. Moshe también se manifiesta porque él quiere destruir al pueblo escogido. Él quiere hacer eso, pero nuevamente el Elohim viviente, Yeshua, se retracta. Entonces dice, Génesis 8:21 dice: cuando el Elohim viviente percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo: aunque las intenciones del ser humano son perversas, desde su juventud nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacer. Entonces ustedes pueden ver que esa manifestación del Elohim viviente, de Yeshua, siempre ha existido. Su gloria siempre se ha manifestado, porque siempre Él quiere que cada uno de nosotros lo conozcamos totalmente. Y Él busca una chispa, busca una pequeña entrada de luz en nuestra vida para que nosotros podamos encontrarnos con Él. Y eso es lo que lo hace cambiar a Él de parecer, como en la historia que leímos. ¿Okay? Entonces, al tener este dato o este conocimiento que vimos con esta pequeña historia y todos los versículos de soporte, nosotros podemos llegar a ver esta sátira, que es una sátira que en realidad ocurre en el día a día. Muchas personas por salirse de la envidia o vivir en envidia, o a veces no reconocer cuando uno vive en envidia y no se da cuenta que está haciendo que la lámpara se aleje de ellos, no se da cuenta de que esta envidia es, vamos a decir, es la destructora de todo nuestro caminar. Y no nos damos cuenta. El enemigo ha tratado de mostrarnos a nosotros que esto de aquí, al practicar esto no pasa nada. Y veamos esta pequeña sátira a manera de historia. Y dice así:
el día que me va, bueno, es un comerciante, ¿no? Y este comerciante cuenta la siguiente historia. Dice, el día que me va muy bien en mis negocios, confiesa lo siguiente. El día que me va muy bien en los negocios, en el pueblo, le cuento a todos mis vecinos que me fue muy mal. Y así yo estoy contento y ellos también están contentos. El día que me va muy mal, cuando llego al pueblo, les digo que nunca tuve un día mejor. Así yo estoy triste y ellos también están tristes. ¿Por qué están tristes? Porque no quieren que me vaya bien, que por la tanta envidia que ellos tienen. Entonces, ustedes pueden observar, en la primera parte de la sátira de esta historia, ustedes pueden darse cuenta que él buscaba, este comerciante, él lo que buscaba es decirle a la gente que cuando el día que le fue mal, le fue bien. Y cuando le iba bien, le decía que estaba mal. ¿Por qué? Porque las personas cuando le va bien, se ponen mal porque le va bien. Y a las personas cuando le va mal, cuando a una persona le están saliendo malas cosas, en su interior, en su instinto, en la parte desde adentro, ellos quieren que eso suceda. Porque no quieren que prosperen más que ellos, que tengan más que ellos. Como ustedes pueden ver, los dos términos de esta sátira nos muestra nuestra naturaleza, como vimos en los textos que acabamos de leer, nuestra naturaleza envidiosa. Y esta naturaleza esta naturaleza de la envidia está más enfocada al tener y también está enfocada en el ser, sino que el ser humano se ha dedicado a solo estar en el tener, más no en el ser. Y les pongo un ejemplo tan sencillo. Dice lo siguiente, ¿ustedes qué sería correcto? ¿Es millonario o es un millonario o tiene mucho dinero? ¿Cuál sería lo correcto decir? Si usted analiza, lo correcto sería tiene, porque el tener no tiene ninguna relación con el ser. Ser millonario no tiene nada que ver. Ser millonario está relacionado con las cosas materiales, con la conducta consumista materialista de este momento. Mientras tanto que el ser es con algo interior, algo que está dentro de nosotros. Entonces cuando nos identificamos por lo que tenemos y cuando identificamos a los demás por lo que tienen, eso significa vivir en el tener. Y la otra condición en el ser es que cuando nos identificamos por lo que somos y cuando identificamos a los demás por lo que son, estamos viviendo en el ser. Y estos dos conceptos, tanto el tener y el ser, en realidad son la base de la envidia. Entonces la envidia tiene tres canales que nosotros debemos tener presente. Una envidia espontánea, que es el deseo lo que tiene el prójimo. Es algo que usted ve y automáticamente lo desea. Y eso nosotros debemos tenerlo presente. El otro es, y si dejo que ese sentimiento espontáneo de envidia, lo dejo que se instale en mi mente. Y el tercero, cuando mi plan se concretiza y obtengo lo que codicié y lo consigo por medios permitidos. Entonces, estas tres canales me hacen que yo me aleje del Elohim viviente, de Yeshua, que la lámpara no brille en nosotros. Eso es para nosotros lo más triste en nuestro día a día. Es algo que no permite que nosotros lleguemos. Entonces, nosotros tenemos una envidia de forma negativa cuando envidio a alguien por lo que tiene. Es decir, y esta es una condición horizontal que está pegado a la tierra. Mientras tanto que la envidia positiva, cuando envidio a alguien por lo que es o logro ser, es una condición vertical con el cielo. Es decir, es una condición espiritual. Entonces, para terminar, como vimos, estas tres líneas de la envidia, la espontánea, es decir, ese deseo lo que tiene el prójimo, pero no es algo que usted simplemente usted ve y desea, pero no lo interioriza.
Y recordar que este término de envidia está muy enfocado a las cosas únicas, que no hay otra. Si nosotros vamos al segundo eje, si dejo que ese sentimiento espontáneo de envidia lo dejo que se instale en mi mente, en ese momento comienza a afectarme, comienza a llenar y destruir mi parte interior. Qué ganas de tener eso y lo planifico. Es decir, hago todo lo que yo quiero para poder obtener lo que tiene el de al lado. Es decir, planear, calcular y especular de cómo obtengo lo que pertenece a mi vecino. Y la tercera condición es cuando mi plan se concretiza. El momento que todo esto, si ustedes pueden ver, en el primer nivel definitivamente no ha pasado nada, pero en el segundo nivel usted interiorizó y en el tercero usted lo obtuvo. Entonces, al momento que usted lo obtiene y comienza todo este proceso, o sea, comienza a maquinar todo esto y lo logra por medios permitidos. Por medios permitidos, ¿qué quiere decir? Que usted puede ver que esa cosa o eso que usted desea de la otra persona es única. Usted viene y dice, ¿sabe qué? Yo te pago el doble. Y automáticamente usted lo obtiene. Eso, en ese momento usted ha caído en este tema de la envidia. Haber caído en envidia en algo único, algo que no había, pero usted lo deseaba, usted lo quería, ese es porque lo tiene su vecino y yo lo quiero tener. En ese momento nosotros caemos en este tema y caemos en lo que ya hemos visto en los versículos anteriores que les indicaba. Es decir, el uno, como ya vimos, la envidia, es decir, alejarnos de Yeshua, no estar en ese punto de encuentro con Él, ser hacedores de maldad. Entonces, si se dan cuenta que al momento que yo no estoy cumpliendo lo que dice la Constitución, yo tampoco estoy cumpliendo o me permitirían vivir en ese reino. Y esos son detalles que nosotros a veces los pasamos por alto y no nos damos cuenta. Nuestra vida debe ser de vivir en el ser y no en el tener. De pronto, como el enfoque al inicio del pájaro, su enfoque era en el tener, pero al momento que comenzó a cultivar el ser, en ver la gloria del Elohim viviente, él comenzó a darse cuenta de cambios, comenzó a ocurrir cambios que transformaron su vida. Y eso es lo que muchos de nosotros debemos comenzar a darnos cuenta. Tratar de que nuestra vida comience a cambiar bajo este enfoque, el enfoque de darle gloria al Elohim viviente, a Yeshua, por todo lo que Él ha hecho en nosotros. Estamos en un momento complicado, pero usted en ese momento complicado busque la gloria de la manifestación del Elohim viviente en lo que le rodea, en lo que está haciendo, en lo que está viviendo, no en el tener, sino en el ser. Búsquela. Como ustedes pueden ver, es un sacrificio. Es un sacrificio que involucra mucho de nosotros. Nosotros podemos ver una manifestación de la envidia negativa con Coré. Él quiso tenerlo todo. ¿Ya? Él quiso tener, o sea, él quiso llegar a llegar alto, muy alto, y terminó bajo, muy bajo. Él tenía y lo que tenía lo perdió. Eso sucedió. Su envidia fue tan poderosa, tan fuerte, que al momento de querer consumarla, porque él trabajó si ve, le llegó la primera condición de envidia. Yo quiero ser la persona elegida. Yo quiero ser esa persona. Yo quiero ser reemplazar a la persona que había elegido el Elohim viviente de Yeshua. Y él se creía mejor, entró en su mente, pensó, pero el momento que permitió que creciera dentro de él, automáticamente murió. Y en este caso los mandaron al fondo de la tierra. Entonces, siempre la sabiduría va a permitir que en la envidia sana y todas las condiciones del ser, bajo una envidia sana, una envidia positiva,
haga que otra persona te vea y quiera hacer lo que tú haces, pero de forma positiva. Yo quiero tener sabiduría porque otra persona tiene sabiduría. Yo quiero tener más paciencia porque esta persona es paciente. Yo quiero tener una intimidad con el Elohim de Israel porque esta persona logra esa intimidad. ¿Sí ven? Entonces, este querer, este deseo del ser es muy superior, no tiene una condición que te penaliza, que te hace alejarte de él, sino que te acerca. En el carácter, mira qué buena persona es. A mí también me gustaría ser así. En los valores, mira esos valores que tiene. Trabaja para cultivar esos valores. Este es un sentimiento positivo, ya que al final termina en admiración, no termina en envidia. En cambio, los otros terminan en envidia y una envidia que mata. Nosotros debemos tener presente que la sabiduría nadie nos la puede quitar. Y el ser no puede ser quitado de nadie. Sus valores, lo único que me queda es canalizarla a través de la imitación. Tratar de ser como él, dedicándole más tiempo al estudio, que es la sabiduría, cultivando más mi paciencia, que es mi carácter, refinando mi carácter y desarrollando mi relación con el Elohim viviente, con Yeshua, que son los valores, reevaluando mis valores, en qué creo, qué es lo que está constituyendo mi ser. Todo lo que me hace ser más es positivo, es decir, tener más no es crecer. Entre más usted tenga, usted sabe que puede suceder algo y usted pierde todo, como Job, perdió todo, pero no perdió su ser. Lo que le pasó a Coreb, en cambio, él quiso ser más, pero ese deseo de querer ser más, de tener más poder, lo que lo llevó fue a la muerte. Entonces, si la envidia me estimula a ser más, es multiplicadora. No afecta o disminuye a la persona admirada, es positiva. Es decir, nos permite entrar en otro nivel, un nivel de crecimiento en la que crezco yo y lo que yo hago permite que otra persona crezca a través de esta envidia positiva. Nosotros podemos ver que hay muchas personas ven que un negocio está funcionando bien y ¿qué es lo que hacen? Ponen un negocio igual al lado. Pero ¿qué sucedería si hay una persona que ve que otra persona está enseñando muy bien y pone otro sistema de enseñanza? Aquí caemos en una condición que ya expliqué. Si esta persona aprende, enseña y quiere enseñar mejor que la otra persona y estudia, investiga, se sacrifica, quema sus pestañas, se amanece, lee lo que más pueda, hace todo lo que tiene que hacer, eso es bueno. Si ven el esfuerzo que está causando en esta persona. Entonces, todo lo que se orienta al ser es positivo. Todo lo que se orienta al tener siempre va a tener condiciones negativas, en la que Yeshua puede llegar a decirnos, ¿y tú quién eres? Entonces, podemos ver en Proverbios 1, del 2 al 7, para ya cerrar, es que el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Esto es proverbios. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio, que los que tienen entendimiento reciban dirección. Al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Elohim viviente, de Yeshua, es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Entender a Yeshua, el Elohim viviente, es, considero, lo más fuerte que nosotros tenemos al momento de desarrollar nuestro crecimiento. Y eso es uno de nuestros trabajos o uno de los pilares más fuertes a construir en nuestra vida. Por lo tanto,
veamos o vemos aquí que definitivamente el temor de Yeshua, el Elohim viviente, es la base del verdadero conocimiento. Y este temor no está enfocado a miedo, sino es a conocerlo, a saber cuál es la voluntad del Padre de Yeshua sobre nosotros. Todo esto nos va a permitir crecer y ser nuevas personas, poder crecer como le crecieron plumas al ave. Ya tuvo un árbol, ya tuvo un lago, ya tuvo un pequeño lugar donde él podía ir a beber. Entonces, todas estas verdades se revelan directamente sobre nosotros. Entonces, esta palabra, esa sabiduría que nosotros estamos adquiriendo nos permite a cada uno de nosotros cultivar el temor a Yeshua, el Elohim viviente. Génesis 8:21 dice, perdón, este es de Apocalipsis, este es Apocalipsis. En Apocalipsis nosotros leemos, Apocalipsis 23, del 21 al 27 dice, las 12 puertas eran 12 perlas y cada una estaba hecha de una sola perla. La calle principal de la ciudad era de oro, como cristal transparente. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Padre de Yeshua y el Cordero, Yeshua, el Elohim viviente, son su templo. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria del Padre de Yeshua la ilumina, y el Cordero, que es Yeshua, el Elohim viviente, es su lumbrera. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas. Sus puertas estarán abiertas todo el día, pues allí no habrá noche, y llevarán a ella todas las riquezas y el honor de las naciones. Nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de en el libro de la vida, el libro del Cordero, es decir, en Yeshua. Todo aquel que no lleve ese sello de haber tomado esa decisión de ser bautizado en el nombre de Yeshua, haber hecho su tevilá, haber hecho su transformación en su nombre y teniendo esa emuná de quién es, de qué significa ese nombre, nosotros definitivamente no estamos en ese libro de la vida. Es algo muy fuerte que nos dice Apocalipsis en nosotros y que nos tiene continuamente fuera de foco, fuera de lo que el Elohim viviente quiere de nosotros. Son situaciones duras para nuestra vida, pero eso es lo que está así definido. Y Isaías 60, del 19 al 20, nosotros leemos, ya no será el sol tu luz durante el día, ni con tu resplandor te alumbrará la luna, porque Yeshua, el Elohim viviente, será tu luz eterna. Tu Elohim será tu gloria. El Elohim viviente será tu gloria. Tu sol no volverá a ponerse, ni menguará tu luna. Será el Elohim viviente, Yeshua, la luz eterna, y llegarán a su fin tus días de duelo. Es hermoso este texto con el que quiero cerrar este día de Shabbat. Muchos de ustedes ya lo están terminando y nosotros acá en Ecuador y en Latinoamérica lo estamos iniciando. Entonces, definitivamente Isaías es un versículo muy revelador, y con todos los versículos que hemos estado revisando, nos podemos dar cuenta de esa gran revelación del unigénito, de la verdad, de la voluntad, de que nosotros debemos trabajar en la práctica de la verdad de la Torá,
que nosotros debemos estar en continuo crecimiento en sabiduría, que esa sabiduría nos permitirá entrar en el temor a Yeshua, el Elohim viviente, y que esa sabiduría nos mostrará quién es Yeshua. Al momento que nosotros llegamos a este punto, nosotros llegamos o hemos ido creciendo. Gracias, hermanos, por esta tarde. Nosotros ya es noche. Agradecerle y cualquier comentario sobre el tema me lo indican para poder hacer aclaraciones, y como siempre contando con la ayuda de Mariana y de Daniel, agradeciéndolos por todos, y que Yeshua los cubra y los proteja a cada uno de ustedes, y que todos nuestros dolores, nuestras enfermedades, todo lo que está sucediendo lo comencemos a enfocar a través de glorificar, de agradecer al Elohim viviente, a Yeshua, por todo lo que está haciendo en este momento en nuestras vidas. Que pasen un lindo Shabbat, y los que están terminando, que hayan pasado un lindo Shabbat en comunión con nuestro Elohim viviente.